En principio, daros a todos las gracias por asistir a la parte pública de nuestra Asamblea General Ordinaria y para acabar con nuestra Asamblea antes de la entrega de premios y el cierre de clausura, hemos elaborado un debate coloquio que creo que es muy interesante. Es un debate coloquio en torno a las... ¿Necesito arrimarme? Es que no... Vale, perdón, disculpad. Es un debate coloquio en torno a la fake news, a las noticias falsas que se dirigen en muchos sectores, pero fundamentalmente en el sector del agroalimentario. Y para nosotros es un tema candente, muy de actualidad y que nos está preocupando relativamente. En principio me gustaría presentarme, soy Ángel Pacheco, soy presidente de la sectorial de vacuno de carnes de Cooperativas Agroalimentarias de España y además soy consejero de Cooperativas Agroalimentarias de España. Yo creo que hoy no tenemos ninguna duda de que disponemos hoy de posiblemente la mayor cantidad y calidad de alimentos dispuestos para el mercado. Tenemos una seguridad y una garantía alimentaria excepcional, la que no ha habido nunca en la historia. Y, sin embargo, nos encontramos que nunca se ha atacado tanto al sector alimentario como en estos momentos. Esa contradicción de tener alimentos de grandísima calidad y seguridad alimentaria a unos precios razonables y accesibles para casi todo el mundo, nos hace que tengamos ahí una contradicción con las noticias que se están constantemente publicando en torno a la alimentación y que nos perjudican de una forma muy preocupante. Sabemos que el fenómeno de las noticias falsas, mitos, bulos en general, es un tema que ataca directamente a la reputación del sector, pero no ataca directamente a la reputación agroalimentaria, ataca al sector en su conjunto. No olvidemos que formamos parte de un sector que representa el 9% del Producto Interior Bruto de del Producto Interior Bruto nacional, tanto desde la producción como entre el producto alimentario. Es un tema que preocupa cada vez más. De hecho, recientemente la propia Unión Europea acaba de publicar un comunicado donde hace exactamente esa reflexión, donde todas las partes interesadas nos esforcemos en intentar aclarar y poner en valor qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo este fenómeno que nos está afectando tan negativamente y nos está incitando a que todos los agentes que colaboramos en la cadena alimentaria tomemos las medidas oportunas para ello. Como es una cosa que nos preocupa tan de fondo y no queremos hacerla de forma aislada, sino de forma colaborativa, para eso tenemos en la mesa pues unos invitados que creo que es fundamental que nos aporten su visión, su experiencia y sus conocimientos acerca de lo que está ocurriendo. Por eso queremos escuchar sus voces, que nos cuenten lo que está ocurriendo en el mercado que a nosotros se nos escapa y creo que con las conclusiones que podamos sacar al final, entre todos, entre lo que nos aportan ellos, lo que nosotros podamos aportar, a ver si somos capaces de crear elementos conjuntos que nos hagan luchar contra este problema que nos viene. Para abrir el debate coloquio, pues comenzaremos con la presentación de don Juan Julián García, que es desde 2009 vocal asesor de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, ECOSAN, y responsable de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. Es el organismo que integra y desempeña en el marco competencial de la Administración General del Estado las funciones relacionadas con la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores, así como de la seguridad alimentaria y la nutrición saludable. Cuando quieras, Juan. Sí. Bueno, muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos y gracias por esta invitación. No sé si me oye bien. Creo que este es un tema muy interesante. Yo tuve la oportunidad de participar en un debate que hubo recientemente en Alimentaria sobre este tema y, hay distintas opiniones y creo que puede ser un debate enriquecedor. Antes de nada, sí me gustaría comentar una consulta que también se ha comentado que ha hecho la Comisión Europea sobre las noticias falsas y la desinformación en la red, una consulta que se realizó entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, que trataba de ayudar a evaluar la efectividad de las medidas actuales por parte de los agentes del mercado y otras partes interesadas. Entonces, en esta consulta, que había dos partes, dos cuestionarios, uno para la ciudadanía y otro para personas jurídicas y periodistas, pues salieron a relucir una serie de datos, ¿no?, que me parecen interesantes. Esto se hizo sobre unas 3.000 respuestas entre particulares y organizaciones jurídicas y participaron países como Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia y España.
Bueno, pues aparecían como resultados que las opiniones expresadas mediante el cuestionario eran en su mayoría coherentes y homogéneas entre participantes, bueno, que los canales de información empleados varían ligeramente en función de la edad de los participantes. Por ejemplo, los ciudadanos de más de 50 años hacen un menor uso de las redes sociales, ¿no?, que es donde creemos que puede haber más problemas con las fake news, que las generaciones más jóvenes, y un mayor uso de televisión y radio. Decían los participantes en esta encuesta que más del 99% se habían enfrentado alguna vez a alguna noticia falsa. Parece que la mayor credibilidad se la daban a los periódicos y revistas tradicionales, también a las agencias de prensa y agencias públicas, y había luego una percepción de que las redes sociales pues apelaban más a las emociones de los lectores, que de alguna forma pues esto generaba, ¿no?, un mayor debate a nivel de las distintas redes. Bueno, hay otros cuestionarios, por ejemplo, también la Unión Europea hizo un Eurobarómetro en el 2006 planteaban, ante una situación de una toxificación alimentaria, pues cuál sería su mayor fuente de confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían que su mayor fuente de confianza era el médico de atención primaria, y después, por ejemplo, la familia y los amigos, ¿no?, más que los científicos o que la industria o que otro tipo de... Con lo cual eso también da que pensar, ¿no? Entonces yo quería un poco hacer historia de cuando las grandes crisis alimentarias que ocurrieron al final de los años 90, al principio de los 2000, que las encefalopatías espongiformes, como conocen las vacas locas, fue un poco el referente de todo aquello, creó como un antes y un después, ¿no?, en todo el tema de higiene alimentaria, porque se crearon una serie de reglamentos de aplicación inmediata en todos los países, que entraron en vigor en enero de 2006 y que de alguna forma marcaban una serie de hitos, ¿no?, que antes no se contemplaban, como un aspecto más preventivo o, por ejemplo, una parte muy importante que es la evidencia científica, ¿no?, el análisis del riesgo. Luego les comentaré también un poquito sobre la comunicación del riesgo, pero creo que las decisiones de seguridad alimentaria ahora se toman en base al análisis del riesgo, ¿no?, que requiere una evaluación científica, una gestión y una comunicación. Entonces, en ese paquete de higiene, pues el Reglamento 178 establece una cuestión básica, una serie de principios básicos entre los cuales está la evidencia científica, la ciencia. Es decir, que creo que todos los datos y todas las cuestiones que se comuniquen tienen que tener ese respaldo, ¿no?, ese respaldo de que haya detrás un aporte científico y que esto pues no genere otros problemas. Lo que está claro es que el riesgo ocupa un lugar relevante en los debates de la sociedad. Es decir, el riesgo alimentario no es cero, ¿no? Sabemos que siempre hay riesgo y que esto pues también el consumidor debe de alguna forma de conocerlo. Es decir, que una de las labores que yo creo que también es importante es que el consumidor tenga más formación, que sea más crítico con las decisiones que toma, y en ese sentido creo que toda la cadena debe estar ahí, ¿no?, desde el principio, desde la producción hasta el punto de consumo. Creo que es fundamental. Nosotros en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición tenemos una serie de referencias científicas. Tenemos un comité científico que está representado por 20 personas de distintas disciplinas, de forma que cuando tenemos algún problema, pues aparte de que podemos también acudir a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que tiene pues distintos paneles también científicos, pues podemos obtener una opinión contrastada, ¿no?, desde su punto de vista. Entonces esto nos da pues un aporte para cualquier cuestión. Es decir, nosotros planteamos siempre en el Consejo de Dirección de la agencia cualquier iniciativa que surja desde una comunidad autónoma, una industria, una asociación de consumidores, se plantea a lo mejor una cuestión que no está clara y entonces de ahí sale una opinión contrastada, ¿no? O sea, yo creo que la ciencia, como les digo, en ese sentido es fundamental. También quería decirles que en nuestro Consejo de Dirección de la agencia están representados todos los sectores. Están distintos, aparte del Ministerio de Sanidad, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Agricultura, están las asociaciones de consumidores, está la industria y también luego tenemos otros órganos consultivos, como el Consejo Consultivo, donde están las cooperativas agroalimentarias, ¿no? En este momento están representadas, creo que es UPA y COAC, y también Asaja, creo que van rotando y me refiero que la información que nosotros generamos de alguna forma no se toma y se queda ahí, ¿no?, sino que tenemos siempre una forma de difundirla a través de los distintos actores que configuran esta cadena alimentaria. Entonces, aparte luego tenemos una comisión institucional donde están las comunidades autónomas, no tomamos decisiones que no sean coordinadas con ellos.
Bueno, en ese sentido, pues lo que quiero decirles es que tenemos canales de comunicación que yo creo que un poco canalizan las decisiones que tomamos, decisiones, como les digo, siempre científicas. Y luego, además, en nuestro portal web tenemos siempre para contrastar. Nosotros recibimos, yo llevo la oficina de comunicación, recibimos múltiples llamadas de medios de comunicación que cada vez más se nutren de nuestro portal web porque tenemos información muy contrastada y muy actualizada. Entonces, como, bueno, luego saldrá en el debate cómo se podrá contrarrestar este tipo de cuestiones de la fake news, pero bueno, de momento quiero dejarlo ahí. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias. Disculpadme, pero se me ha olvidado decir que Juan Julián es doctor en veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y destaca fundamentalmente porque está muy formado y es un especialista en información de la salud y en comunicación pública. Y como tal ha participado en muchísimos congresos, disculpa, que antes lo leo. Muchas gracias. Pues vamos a avanzar y, lógicamente, en el tema de la alimentación tienen un papel fundamental los consumidores. Para nosotros, el objetivo final de nuestro trabajo es el consumo, con lo cual, para ello nos acompaña Carmen Redondo, que es responsable del área de consumo de Hispacop, que es la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, quien nos dará su visión de los consumidores. Es licenciada en Derecho, con un máster sobre la Unión Europea y posgrado en Derecho del Consumidor, y asume la dirección del área de consumo de Hispacop, poniendo en marcha proyectos y programas en materia de consumo referidos a la información y a la formación, así como a la defensa y protección de los consumidores y usuarios. Es vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios desde 2009, como órgano de consulta y representación nacional para defender a los consumidores, al igual que al resto de las organizaciones de consumidores. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí y, bueno, dar un poco la visión de los consumidores, ¿no?, ante el tema de las fake news, que es tan de actualidad. Sí, gracias. Bueno, agradeceros a todos y por estar aquí en esta Asamblea General que estáis organizando y dar un poquito la visión de los consumidores, ¿no? Nosotros, como organización de consumidores, representamos a los consumidores a través de las cooperativas de consumo y por nuestra área de consumo representamos a todos los consumidores, sobre todo como vocales, miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios. Nuestra función a través de este consejo pues es de órgano de representación y consulta, y participamos desde Hispacop y sobre todo el resto de organizaciones, asociaciones de consumidores en distintos órganos de consulta y representación en defensa de los consumidores, como en el Observatorio de Precios de los Alimentos, en el Consejo de Dirección, como comentaba Juan Julián. Lo que queremos y nosotros de nuestra organización es sobre todo una defensa de los consumidores en el sector de la alimentación. Creemos que es una pata esencial la defensa en el que tenemos que trabajar. Normalmente hacemos proyectos y programas anuales, muchos de ellos financiados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en estos proyectos están dirigidos sobre todo a informar y formar a los consumidores, ¿no? Recientemente, en el año 2015, creo que hicimos un proyecto sobre información alimentaria dirigida a los consumidores con relación a la modificación de las normativas europeas sobre la información alimentaria. En definitiva, lo que tratamos es de canalizar la información veraz a los consumidores, que eso es nuestro principal objetivo, y transmitir la información, sobre todo en el caso de cuando se produzcan alertas alimentarias, ¿no?, que para nosotros es una pata esencial y para el resto de las organizaciones, ¿no?, porque se crean bastante alarma social a través de las alertas alimentarias y tratamos de canalizar, sobre todo a través de comunicados de prensa que emita el Ministerio de Sanidad o la propia agencia. Tratamos de canalizarlo a través de nuestros propios canales de comunicación, medios sociales, redes sociales, webs, no solo nuestra organización, sino el resto de organizaciones, con el fin de llegar al máximo número de consumidores. Esa es nuestra labor fundamental, trasladar al consumidor la información acertada, veraz y suficiente para que no se creen estas alarmas sociales que se producen en el sector de la alimentación. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues hablando de noticias falsas, lógicamente no podíamos obviar la participación de los profesionales de la información. En los últimos estudios que se han realizado acerca de este tipo de noticias, más del 30% de estas noticias afectan negativamente precisamente al sector de la alimentación. Eso está creando un impacto entre lo que es la alimentación y la salud muy negativo para la sociedad. Para ello contamos hoy con la presencia de César Marcos, que tiene
20 años de experiencia en el periodismo agroalimentario, ha pasado por los principales medios especializados en el sector y en la actualidad trabaja para el grupo EUMedia, coordinando la revista Mundo Ganadero y el portal Innovagri. También es director del espacio de El Mundo de la Carne en Radio 5 de Radio Nacional de España y es colaborador habitual de Onda Cero, El Economista y La Razón. Debido a su trayectoria profesional y conocimiento del sector, pues queremos contar con tu visión sobre el aspecto. Pues brevemente, antes de entrar, yo creo que en el abordar directamente el fenómeno de fake news que afecta, yo creo que a todos los sectores. Hoy no somos más sensibles y me pongo de vuestro lado, puesto que llevo 20 años informando sobre agricultura, ganadería y alimentación. Unos son más sensibles, pero esto afecta a todos los sectores y la preocupación está ahí. Ayer estuve en un foro de sostenibilidad en Valencia y se lanzó ese dato. El 30% ahora mismo de noticias, de todas las noticias que tenemos al día, están relacionadas con noticias falsas. Y dentro de 5 años serán el 50%. Haceros un poco la idea cuáles de ellas o qué porcentaje van a estar relacionadas con la alimentación. En las fake news yo creo que están relacionados, primero, no solo periodistas, sino expertos o pseudoexpertos o aficionados o blogueros o malos blogueros o buenos blogueros en lanzar mensajes. Y esos mensajes no son triviales, son interesados en muchas veces, hay que decirlo así. Por lo tanto, antes de entrar en el debate, yo diría que sobre todo yo lo que he visto a lo largo de estos últimos años en el sector agroalimentario es una preocupación por comunicar y perder el miedo. Yo creo que es muy importante para luchar contra las noticias falsas y las noticias interesadas es perder el miedo a comunicar y resaltar lo que estás haciendo bien. Y lo que antes ha adelantado alguno de vosotros o hemos hablado aquí, nunca en Europa se ha comido tan sano, tan saludable y tan barato. Tenemos accesibilidad a todo tipo de alimentos y además certificados pues, por el modelo de producción más exigente del mundo, que es el europeo. Eso muchas veces el consumidor no lo sabe, ¿no? Porque baja todos los días a 300 metros, tiene un supermercado, tiene una cantidad de alimentos y lo da por sentado. Una vez cuando uno viaja a otros países donde no hay esa seguridad alimentaria, lo nota. Mis suegros son argentinos, fueron a Argentina este último año y me dijeron la oferta de frutas y verduras o de carne deja mucho que desear con España, con el resto de Europa. Y eso hay que ponerlo en valor. Y sobre todo la pata de los comunicadores, los que muchas veces somos los malos de la película o los buenos de la película, es transmitir eso. Y sobre todo lo que noto en mi parte generalista como comunicador es la falta de sensibilidad de los medios generalistas hacia este sector. Que, como todos sabéis, habéis sorteado bien la crisis, habéis sido el que ha empujado y muchas veces no se ha visto en los medios esa sensibilidad, no tanto por los profesionales, y no quiero ser corporativista, sino por los editores. Muchas veces el interés por el sector radica en lo que el editor quiera y cómo quiera decirlo, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hecha una primera introducción de las opiniones que tenemos desde estos puntos de vista, pues me gustaría lanzaros una pregunta común a los tres y empezando por ti, Juan, como responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de la COSAN, ¿cuál está siendo en estos momentos el papel de la COSAN y qué medidas se están tomando ante estas noticias falsas? Bueno, a ver, en primer lugar, comentaba sobre el tema de los medios. Yo creo que los medios tienen responsabilidad porque al fin y al cabo ellos son los que transmiten, ¿no?, la información que generamos. Por eso, como les decía antes, tenemos nosotros un buen ariete de información que es el portal web, que creo que está contrastado y científicamente probado. En ese sentido, yo desde que llegué a la agencia, que llevo ya como 10 años, he tratado de organizar unos monográficos con periodistas, porque creo que es importante, ¿no?, que tengan cierta formación en lo que hacemos. Yo también pertenezco a la Asociación Nacional de Formadores de la Salud desde hace mucho tiempo, pero creo que luego no hay periodistas especializados en el mundo de la alimentación. Hay más en el mundo asistencial, sobre todo de esta organización, aunque luego sí que es verdad que hay otras asociaciones, ¿no?, que trabajan más en este sentido. Entonces, sí que observas que, primero, que estos temas a veces se tratan de una forma, pues al principio en los medios tradicionales ni siquiera había, pues no sé, te aparecían las noticias en las páginas de Sociedad, no había ni un monográfico de alimentación, de salud, ya parece que esto, bueno, se va generando.
Hay mucha rotación de periodistas también en algunos ámbitos, con lo cual es difícil, porque esto, bueno, yo voy a las reuniones de comunicación del riesgo tenemos un grupo de expertos a nivel de la Unión Europea, donde estamos todos los países, y de alguna forma tratamos de establecer protocolos de procedimiento de comunicación, es decir, que esto no es que surge una noticia y que hay unos procedimientos establecidos y no se podría trabajar. Entonces sí que desde ese punto de vista intentamos, lo que les decía, desde este núcleo de trabajo, establecer unas líneas que llamaríamos trabajar en tiempos de paz, ¿no? El hecho de que tengas más conocimiento con determinados medios para que luego cuando suba una alerta pues tengan más datos, porque sí que es verdad que a veces cuando comunicas o das a conocer algo, todo se queda en el titular, ¿no? Y no se va más allá. Entonces creo que los propios periodistas, yo no quiero demonizar aquí al periodismo, pero creo que tienen que hacer también un ejercicio crítico. A veces a mí me llegan preguntas sobre etiquetado a lo mejor y ni siquiera se han mirado el 1169 o no sé, hay cosas que tienes que también tener cierta información preliminar, ¿no? En ese sentido, pues nosotros atendemos desde la agencia, pues no sé, hoy mismo antes de venir yo hemos tenido 3 o 4 informaciones que dar de forma contrastada, es decir, que cualquier medio, intentamos utilizar mucho las agencias, EFE, Europa Press, porque canalizan la información a los demás medios y de una forma fidedigna. Pero vamos, cualquier medio que nos pide una información, pues nosotros, por supuesto que se la damos y como saben, pues salimos en televisión. Hasta hace poco hemos tenido un programa en Radio Nacional de España, Radio 5, durante 2 años, con pequeños, que todavía lo tienen ustedes colados en la web, que es muy, bueno, está muy bien porque ha generado mucha información y son pequeños píldoras de 3 minutos sobre distintos temas que son muy interesantes. En ese sentido, pues utilizamos nuestros canales de información. Tenemos un gabinete de prensa no en la agencia, sino en el Ministerio, que también cuando hay alertas alimentarias pues que necesitan una atención directa, pues habilitamos un teléfono de contacto para que esté siempre el consumidor pendiente de lo que pueda surgir. Hemos habilitado nuestro portal web otra parte relacionada con las alertas de alérgenos. Bueno, intentamos de alguna forma nutrir todo lo que nosotros podemos comunicar y creo que en ese sentido, en esta consulta que les comentaba al principio, también se ha hablado de la posibilidad de establecer un observatorio, pero es que no puedes establecer un observatorio, no sé, como el Observatorio de la Verdad, que hablaba George Orwell en su libro de 1984. Es decir, es complicado este tema, porque además la noticia que surge tienes que contrastarla inmediatamente. Entonces, no sé, es complicado. Porque recuerdo, por ejemplo, en el debate que tuvimos en Alimentaria, había un periodista que había escrito un libro sobre las fake news y decía que a veces pues este tipo de personas que buscan noticias a veces se retroalimentan, ¿no? Tienen una visión túnel que no les sacas de ahí, con lo cual es difícil abrirles otras visiones. Bueno, ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues una pregunta para Carmen. Al final, todas estas noticias tienen un eco muy importante en los consumidores, que son al final los que recepcionan las noticias. Y tú, como responsable del área de consumo de Hispacop, ¿cómo percibe el consumidor este tipo de noticias y qué papel estáis jugando las asociaciones de consumidores a ese respecto? Vamos a ver, las fake news han existido siempre, quiero decir que no es una cosa de actualidad. Lo que pasa es que en estos momentos la rapidez con la que surgen y con la que se difunden este tipo de noticias, sobre todo a través de las redes sociales, fundamentalmente, y a través de Internet, pues ha generado pues una visión en los consumidores, ¿no? Lo que se está generando es eso, unas corrientes de opinión a través de las redes sociales en estos consumidores y muchas veces hay detrás un interés económico, ¿no? Muchas veces es para desvirtuar un producto, para desvirtuar una marca específica, una marca empresarial o para desvirtuar el origen de un producto, ¿no? Y esto al final va calando en el consumidor y le va creando un comportamiento diferente, ¿no? Un hábito diferente respecto a esos productos o respecto a los propios hábitos de consumo. Lo peor de todo esto es que el consumidor con estas noticias falsas les puede inducir a error, ¿no? Y le lleve a cambiar esos comportamientos o hábitos de consumo. Por ejemplo, hay un dato, ¿no?, que es el 60% de los consumidores cambian de opinión sobre un determinado producto cuando reciben una noticia falsa. Esto les lleva a cambiar su comportamiento de hábito, su hábito de compra, hábito de consumo de un producto o que incluso crean alarma social. ¿Y qué estamos haciendo las organizaciones de consumidores? Bueno, pues nosotros, nuestra actuación sobre todo es reactiva, no es proactiva. O sea, intentamos comunicar e informar al consumidor de forma veraz
sobre todo una vez que las noticias falsas, sobre todo crean alarma social, ¿no? Porque no puedes estar desmintiendo, clarificando continuamente las noticias que van saliendo en las redes sociales, pero cuando aquellas noticias que crean alarma social sí que tratamos de ofrecer información al consumidor a través de nuestros propios canales, ¿no? Se trata de tratar de clarificar sobre todo aquella información que les crea confusión o que es una información incorrecta, ¿no? en los consumidores, sobre todo para que esos hábitos de consumo sean más adecuados a una información clara y veraz. Para nosotros la clave es informar, ¿no? Y dirigirlo sobre todo a aquel colectivo de consumidores que creen en este tipo de noticias, porque el que realmente cree se guía por esas creencias, se guía por esa información y al final es en esa labor en la que trabajamos no solo nuestra organización, sino el resto de organizaciones para cambiar y para correctamente a los consumidores. Por ejemplo, hay mucho debate, sobre todo en los productos, por ejemplo, sin gluten, ¿no? El 1% de los consumidores en España son celíacos. Sin embargo, hay un 13% de los consumidores que van a los lineales, que buscan esos productos sin gluten. ¿Por qué? Porque hay una creencia generalizada de que son mucho más saludables. Pues hay que luchar contra esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con información y ofrecerles información concreta ante situaciones de estas y, sobre todo, enfocadas a estos colectivos de consumidores. Muy bien, muchas gracias. César, yo creo que es evidente que incluso el mundo de la comunicación se ve cuestionado muchas veces por la calidad de la noticia, porque no siempre son noticias contrastadas, porque alguna vez hay un exceso de información sobre determinadas noticias que tienen un eco a lo mejor demasiado prolongado en el tiempo de forma interesada, ¿no? Entonces, aunque tú has comentado algo antes al principio, ¿cuál crees que debería ser o qué deben cambiar los medios de comunicaciones para luchar contra este tipo de bulos? Hombre, yo diferenciaría las fake news que simplemente a través de plataformas o a través de cuentas particulares difunden noticias falsas. No son tan peligrosas porque al final la reputación del perfil a lo largo del tiempo se ve identificado efectivamente que es una fake news por un interés particular. El problema está cuando una fake news viene de un medio de comunicación, bien por desconocimiento, y que ese desconocimiento no se vea, digamos, contrastado o contraatacado, si se puede decir, porque la propaganda siempre ha existido. O sea, desde los tiempos inmemoriales siempre ha existido la propaganda y la contrapropaganda. Y aquí el tema es el peligro que puede venir de un medio de comunicación cuando hay una fake news, que simplemente porque ha venido esto, no lo contrastas, dale, rebota y aparece en Internet. Que las redes sociales, lo has apuntado tú, es el caldo de cultivo de las fake news. Y el fenómeno de las fake news, yo creo que se puso nombres y apellidos en las elecciones de Trump, ¿no? Todo el mundo creía que iba a ganar Hillary Clinton y el tema fue por un algoritmo de Facebook, porque la gente que era proclive a Hillary Clinton pues recibía que iba a ganar. Y fue al contrario. Entonces, hay que tener en cuenta también las redes sociales, que van a ser y son la gran plataforma para difundir una noticia falsa o una noticia interesada. ¿Cómo pueden hacer los medios? Formarse. Primero, hay una crisis de medios en España. La tuvo el paso del papel al digital y seguimos ahí. Eso echó a mucha gente, que también han sido luego caldo de cultivo para llevar agencias de comunicación y también llevar la comunicación a empresas, asociaciones. Y esa crisis ha generado lo que un amigo mío, yo estuve trabajando en Alemania en la radio pública, dice que es la generación Google en periodismo. De pronto te viene una noticia sobre el sector y lo pones en Google a ver qué dice. Y según las entradas, sabes que eso se forma con determinados condicionantes de SEO, etc., de posicionamiento, hace caso y no va abajo. Es decir, ese es muchas veces el nivel que tenemos, y hago autocrítica del sector mío, que no se contrasta por tiempos, porque no interesa, porque interesa mejor un titular y luego a lo mejor lo explicas en el segundo párrafo, pero que mucha gente no llega al segundo párrafo, ¿no? También cambian los hábitos a la hora de leer. Entonces yo creo que desde los medios es incentivar en formación. Yo sé que en nuestro sector APAE está apostando a través de un curso, ya lleva creo que dos campañas, dos años, y es muy importante el formar a periodistas que estén ligados al sector, porque el sector genera una información muy específica, que muchas veces tiene que traducirse al consumidor. Y eso, ahí está el quid de la cuestión, formación
y sobre todo recuperar la veracidad, y eso es muy difícil. Lo que sí dicen muchas agencias de estudios de medios, de marketing, yo asistí una el año pasado, la agencia Hotwire, que hizo un estudio a través de 1.200 responsables de marketing de empresas en España, que se certificaba la crisis de veracidad de los medios españoles, y esa crisis generaba que en el otro lado de la balanza se incentivara el experto. Y el experto puede ser un bloguero, que ahí también existe. Porque lo de que muchas veces distingue un bloguero de un periodista es que, digamos, en la raíz el periodista contrasta, tiene un espíritu crítico. El bloguero simplemente muchas veces puede ser muy crítico, pero muchas veces se limita a exponer fuentes o simplemente emitir opinión. Por lo tanto, yo creo que hay que recurrir al experto, pero saber quién es ese experto. Antes lo apuntaba el compañero de la COSAN, el papel que tienen los médicos de familia. Y muchas veces no se ha recurrido a ellos para hablar cosas de alimentación. Ahora se está haciendo, yo lo estoy viendo en el tema cárnico y me parece fundamental para ensalzar las virtudes que tiene el consumo de carne a los médicos de familia. Y muchas veces ese hueco, ya termino, que el comunicador especializado no ha podido ocupar, lo ha ocupado otros gremios, que son nutricionistas o gente que es relacionada con la alimentación, pero que por intereses particulares, y eso hay que decirlo, pues está haciendo, cargándose o intentando cargándose de la manera, con las palabras, determinados sectores. No quiero decir nombres y apellidos, pero constantemente lo estamos viendo. Y eso, ¿cómo se difunde? Redes sociales. Y al final, decía este estudio de Hotwire que dentro de unos años la gente no va a leer periódicos en digital, lo leerá a través de Facebook. Todas las noticias van a ir descargándose a través de tu Facebook, con la implicación que decía, el algoritmo de Facebook. Si tú eres proclive a una determinada tendencia, recibirás esa información y acentuará todavía tu oposición a otro tipo de alimentos, por ejemplo, y entonces eso se combate con periodistas formados y contrastados, y sobre todo, algo que yo intento a lo largo de mis 20 años es estar siempre pues apoyado por los expertos que sois vosotros. Yo no puedo hablar de sanidad animal si no consulto a un veterinario, ¿no? Yo puedo tener 20 años hablando de sanidad animal, pero si no tengo un veterinario y digo, oye, esto es nuevo, me suena, termino. Hubo un periodista, además, generalista y que tiene cierto prestigio, que en televisión dijo que comiendo carne, que tiene residuos de antibióticos, se generaba esas antibioresistencias en el consumidor. El periodista que estaba allí no le dijo nada. Veis un ejemplo grave de que existe un vacío fundamental en dar información, ¿no? Y muchas veces, y retomo el respaldo científico, muchas veces las decisiones administrativas, Bruselas, por ejemplo, y lo hemos visto en el caso del glifosato, muchas veces, y eso es otro punto fundamental, es que se está dejando de lado el respaldo científico y se está dando a la sociedad otro mensaje, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado también. Muy bien, muchas gracias. Te quería comentar, Carmen, que es verdad que los consumidores son sensibles a todo tipo de noticias, pero ¿por qué son especialmente sensibles al tema de las noticias falsas en el tema alimentario? Es decir, porque consumimos todo tipo de productos, pero cualquier noticia, vale, que es verdad que está relacionada con la salud, además, pero ¿por qué son tan sensibles a las noticias falsas los consumidores? Bueno, viene porque al final estas noticias falsas, sobre todo ahora, están saliendo por las redes sociales. Y nosotros, o el consumidor, tiene un perfil y sigue una serie de perfiles que tienen sus mismas ideas, ¿vale? Y al final el consumidor lo que hace es creerse las opiniones o tiene unas propias opiniones el consumidor, pero al final están avaladas por las opiniones y están reforzadas por las opiniones de esos perfiles que también está siguiendo. Al final lo que el consumidor hace es creerse esa información falsa porque por una creencia, ¿no? Al final tiene una creencia que esa afirmación falsa es congruente contra sus expectativas, ¿no? O con sus creencias sobre la alimentación en este caso, y al final la información la acepta como válida. Incluso
esa información es aceptada por parte de los consumidores porque viene de una fuente que es fiable. ¿Y cuál es la fiabilidad de esos perfiles que está siguiendo esas redes sociales? Al final está haciendo suyo y cree en aquellas cosas que realmente no son, pero lo hace como suyo porque confía en esa fuente de información y no hacen una búsqueda o información para contrastar la información. Esto es lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que sean mucho más críticos los consumidores, que busquen información y que vayan más allá, ¿no? Que tengan una búsqueda de información y no se creen todo lo que está apareciendo en las redes sociales. Pero al final esa es la creencia, que te crees todo lo que aparece porque realmente está conforme a tus creencias, tus ideales y lo que quieres creer y tus motivaciones. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, educar, informar al consumidor en este sentido es fundamental para que sea mucho más crítico, ¿no? Y no todo lo que surge en las redes por válida esta información. Muy bien, gracias. Bueno, pues a mí, antes de... Si quería hacer alguna aclaración. Sí, ¿Cómo bueno, no? solamente por apoyar un poquito en lo que decía Carmen, que creo que, que es fundamental el que el consumidor tenga fuentes adecuadas, ¿no?, de información. Y, bueno, quería volver un poco a lo que comentaba antes, por ejemplo, cuando salió el famoso informe de la OMS, ¿no?, en octubre del 15, creo. Entonces, pues rápidamente, bueno, recuerdo que tuvimos una rueda de prensa esa misma tarde para que no se generara más alerta en la población, ¿no? Creo que a veces, si no sales, se forman alertas mediáticas que no tienen sentido, entonces hay que salir cuanto antes. Ahora se ha publicado el informe en abril y rápidamente tenemos actualizada la información en la web, no ha habido variación con relación a lo que se generó en esa primera nota sobre el informe. Pero me refiero que estamos intentando actualizar lo que sale, o los ejemplos que ha habido con el aceite de palma o el panga y tal, esas cosas, pues automáticamente tenemos unos apartados que son recomendaciones al consumidor, tenemos una zona que se llama temas de interés, o otra que se llama para saber más, que es un alfabético con información de todos estos aspectos, donde les animo a que visiten la web de la Ecosam, porque creo que tiene información de primera mano. Y luego sí me gustaría, cuando hacemos una comunicación de riesgo alimentario, creo que es muy importante saber que, como les decía antes, está primero la parte de la ciencia, la evaluación científica, donde una vez que los científicos han evaluado algo, esto pasa luego a los gestores del riesgo, que determinan ese factor de peligro, se caracteriza el factor de peligro, se ve el nivel de exposición y se caracteriza el riesgo. Y de ahí luego sale una comunicación del riesgo en base a las medidas que ha tomado el gestor, es decir, si ha habido mayor control oficial, si hay que hacer una normativa, ese tipo de cosas. Por ejemplo, saben que recientemente también ha entrado en vigor el reglamento sobre acrilamida, ¿no?, en abril. Pues tenemos unas informaciones para saber cómo se puede prevenir que no haya ese tipo de sustancia, ¿no?, que no se genere tanto. Incluso el reglamento está muy bien porque establece incluso una serie de medidas para los agricultores, para buenas prácticas, para utilizar unas determinadas patatas que generen menos acrilamida. Quiero decir que ya ese tipo de información de riesgo pues está, creo que en ese reglamento viene muy bien explicado cómo se puede atacar desde la producción primaria y posteriormente. Nosotros tenemos luego unas informaciones de cómo, pues, no sé, para hacer unas croquetas o un pan tostado, tal, para que no se genere calidad, pero creo que es interesante que vean cómo con buenas prácticas desde la agricultura también se puede obtener ese tipo de réditos. Muy bien, gracias. Pues a mí, antes de dar paso a alguna pregunta de vosotros, lo que sí me gustaría preguntar, como he dicho antes, que esto es un tema en el que nos gustaría trabajar de forma colaborativa, pues nosotros ya estamos tomando algunas medidas de Celundo, pero sí nos gustaría que desde vuestra opinión, y lo digo a los tres, ¿qué creéis que podemos hacer en el sector agroalimentario para luchar tanto contra las noticias falsas, pero también contra las noticias sesgadas, ¿no?, con una parte muy interesada comercialmente, que también hacen tanto daño como no sé, ya decía mi abuela que muchas veces una media verdad es más peligrosa que una mentira. Pues a lo mejor algún determinado tipo de noticias así sesgadas hace mucho más daño que una noticia falsa, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que podemos aportar desde el sector agroalimentario nosotros? ¿En qué podemos contribuir con todas vuestras organizaciones para poder llegar al menos a un planteamiento común que nos sirva para luchar contra este tipo de noticias? Puedo empezar yo. Yo creo que apostar por comunicar, perder el miedo a comunicar lo que estás haciendo, ¿no?
En el lado, por ejemplo, de la carne o de la leche, del azúcar, que parece que son 3 alimentos demonizados hoy en día, ¿no? Parece que hablas de que la carne tiene la vitamina B12 y que es fundamental, y el que no tome carne, pues bueno, que lo puede suplementar, ¿no? Me decía algún vegetariano vegano que respeto, ojo. Pero dar información veraz, es decir, y sobre todo poner en valor lo que estáis haciendo. Vosotros hacéis muchas cosas. Dais alimentos seguros, sanos y a precio asequible. Eso supone un esfuerzo económico y de recursos humanos. Segundo, estáis dando vida a algo fundamental que es el medio rural. Poner en valor eso, ¿no? Muchas veces desde las ciudades parece que los alimentos se crean o vienen en los lineales, es decir, los niños opinan eso. Y tenéis que poner en valor eso, dais vida al medio rural con vuestras actividades, donde, por ejemplo, no hay actividad económica, hay una ganadería, por ejemplo, o hay una explotación agrícola, ¿no? Eso tenéis que comunicarlo, y eso es invirtiendo en comunicación y sobre todo en comunicación especializada. Y sobre todo contraatacar, es decir, cuando detectáis que hay una información que es una fake news, una noticia falsa o una noticia interesada, contraatacar, es decir, salir y tenéis canales, tenéis profesionales de comunicación en vuestras cooperativas, en vuestras asociaciones, en vuestras empresas, que tienen que ponerse las pilas y llamar a donde ha sido la fuente y decir, te doy esta versión, ¿no? Muchas veces esa respuesta del medio se cierra, ¿no? Pero intentar eso. Yo creo que es miedo a perder a lo bueno que hacéis y, segundo, contraatacar con información y dotaros de herramientas de comunicación interna, tener planes de comunicación interna. Yo creo que es muy importante no solo para vosotros, sino para coordinar y contrarrestar estas noticias falsas que, insisto, que van a afectar a todos los sectores, están afectando a todos los sectores y sobre todo si vienen de medios de comunicación o de pronto portales que aparecen y que es muy difícil contrarrestar y sobre todo frenar esta, digamos, bola de nieve que son las redes sociales. De pronto salta una fake news y llega a cualquier consumidor, ¿no? Y el consumidor se tiene que formar, pero el consumidor, porque hacéis una labor muy importante vosotros, pero el consumidor también tiene que informarse por parte de vosotros. Yo creo que vosotros tenéis que informarle a través de vuestras plataformas, desde vuestra actividad, ¿no? Hay múltiples. Yo sé que las interprofesionales, por ejemplo, se están poniendo las pilas y apoyadas también por el Ministerio para informar, se dice promocionar. Estoy informándote de lo que estoy haciendo, ¿no? Y sobre informándole de lo bien que lo estáis haciendo, porque muchas veces en el lado de la alimentación, como he dicho, en carne, en azúcar, en aceites, etc., etc., se está poniendo, digamos, o metiendo el dedo en la llaga muchas veces, ¿no? O haciendo la herida. Y os tenéis que defender. Yo creo que tenéis que apostar por comunicación y como una parte específica de vuestro plan estratégico. Es la única manera de contrarrestar un fenómeno que es hasta ahora incontrolable. Sí, yo creo, apoyando un poco lo que estás comentando, creo que desde vuestro sector y nosotros demandamos también mucha información porque nosotros no podemos abarcar a todo lo que nos llega. Vosotros sois los expertos en el sector, nos tendréis que hacer llegar a las organizaciones de consumidores para que nosotros podamos abarcar al mayor número de consumidores posibles, pero también con una información que vosotros la tenéis de primera mano y sabéis si esas noticias, ante las noticias falsas o bulos o lo que sale por las redes sociales, por Internet, contrarrestarlo de alguna forma, y vosotros sois los que nos podéis capacitar a las organizaciones para transmitir el mensaje correcto al consumidor, esa información veraz. Yo creo que es fundamental, ¿no?, para tener herramientas que nosotros podamos informar correctamente a todos los consumidores. Y yo también quiero pedir al propio sector, ¿no?, al sector agroalimentario, un poco, sobre todo, mayor responsabilidad a la hora de publicitar, ¿no?, determinados productos en contra de otros, ¿no?, porque al final eso, el mensaje que le llega al consumidor es confuso, contradictorio y al final incide sobre todo en los hábitos de comportamiento y de consumo de los consumidores y puede, pues, dañar algún producto, algún alimento cuando realmente no lo es tanto. Entonces, vosotros con vuestras actuaciones, con vuestra capacidad a la hora de publicitar o de informar a los consumidores, pues que también no se pongan en mayores beneficios para un producto en contra de otros, porque al final eso, el mensaje es erróneo en el consumidor. Gracias. Bueno, sí, yo apoyar lo que dicen mis compañeros de mesa y sí que creo que es importante que ustedes que tienen mucha representación en órganos institucionales, por ejemplo, bueno, en la agencia y en
más órganos que aprovechen ese tipo de información que ustedes recaban y la trasladen a los demás miembros. Creo que eso es muy importante porque ahí es donde se genera la verdadera información. Entonces, lo que hay que hacer es informar a los demás, ¿no? Porque si están ustedes representados en determinados órganos es para comunicar luego este tipo de cuestiones. Y solo les voy a poner un ejemplo que hoy también nos ha surgido con el consumo de insectos, ¿no? Que está, pues, que si se puede consumir, si no, si tal, pues infórmense sobre ello. Y me refiero que hay determinadas informaciones que aclaran estos temas. Por ejemplo, en España ahora mismo no hay ningún tipo de expediente. Hay un reglamento que entró en vigor en el 2018 que establece que si alguien quiere poner en marcha algún tipo de consumo de este tipo de producto, pues lo puedo hacer. Ahora mismo en España no hay ningún tipo de expediente que haya solicitado este producto. En cambio, encontramos una cadena de distribución que está vendiendo insectos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque hay una serie de procedimientos a nivel de Unión Europea que establece que tiene que haber reconocimientos mutuos con otros países que están comercializando estos productos. Entonces, me refiero que a veces es cuestión de informarse y saber por qué pasa o por qué no pasa, pero ya les digo que visiten la página web de la COSAM, por favor. Gracias. Muy bien, pues como hemos sido muy escrupulosos con el tiempo y habéis sido muy claritos y muy breves, tenemos un pequeño margen de tiempo que da la oportunidad de que intervengan ustedes. Así que me gustaría que si tienen alguna pregunta para cualquiera de los componentes de la mesa, pues adelante. ¿Sí? Bueno, ¿en principio? Sí, sí. Bueno, como yo creo que estamos poquitos, así que... verdad o mentira, te lo crees. Y hay cosas que aunque digas lo que digas, pues parece que no. Es decir, ¿qué noticias son las que te crees? Aquellas sensacionalistas, aquellas incluso con conceptos que pueden ser tan próximos o tan beneficiosos como la agricultura de proximidad, por lo cual los noruegos no comerían naranjas, o la agricultura tradicional, que ahora los cocineros nos ponen de moda, pues estaríamos como hace 200 años. Es decir, hemos avanzado tecnológicamente en un concepto importante de seguridad alimentaria. Entonces, desde el punto de vista de la prensa, y coincido de que realmente está en una crisis existencial, la pregunta es, primera pregunta, en ese caso, ¿por qué miedo a rectificar también muchas veces los medios de comunicación? Gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? Gracias. Mejor ahora. O sea, ¿por qué ese miedo muchas veces rectificar es de humanos? Los medios de comunicación, cuando hay veces, pues bueno, coincido, el periodista no es el más experto o por lo que sea te la han colado, nos podemos equivocar todos. Ese error a la rectificación del medio. Y por otra parte también, no nos faltará al sector ese referente, esa persona, ese comunicador que nos creamos lo que realmente dice y realmente viene otro señor con otra estética, con otra no sé quién, que nos dice que estamos todos contaminados y no lo creemos enseguida. Ese referente de ese señor con base científica o base divulgadora, ¿no tendríamos que buscar un personaje de ese tipo o una figura de ese tipo? Gracias. Pues alusiones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya no solo una persona, sino un grupo de periodistas, un grupo de comunicadores que transmitan. Yo muchas veces, entre gente del sector que he hablado, por ejemplo, a Jesús Calleja, le veo como un prescriptor del medio rural. Por supuesto, él tendrá sus honorarios, pero es un prescriptor que está abriendo el medio rural. De hecho, hay una copia que han hecho Televisión Española, creo que los viernes, que es el mismo esquema, pero en plan jocoso, ¿no? En plan, bueno, cada uno tiene su juicio de valor. Entonces, faltan periodistas especializados que conquisten la esfera de los medios generalistas, porque los medios especializados llevan mucho tiempo, vosotros los conocéis las personas que han pasado por ahí, y son gente muchas veces que sí está, la mayoría de las veces está de vuestro lado. Oye, háblame de esto, te lo voy a comunicar. Falta el eslabón a los medios generales, y esos medios generales, ante ese vacío, lo han, digamos, ganado otras áreas de influencia. Puedo hablar en el lado, por ejemplo, del ecologismo, lo ha ganado hace mucho tiempo, porque no hubo un espacio de alguien que defendiera una agricultura sostenible, ¿no? Por ejemplo. Y ahora se está, digamos, debatiendo en el tema, por ejemplo, de la carne, de la leche, del azúcar. Falta también esas figuras de periodistas especializados, de comunicadores especializados que contrarresten mensajes. Aquí no es convencer, aquí es decir, yo hago esto y esto es sano. Tienes que tomarlo con moderación, con ayuda de un experto, siempre con respaldo científico, pero hace falta eso, contrarrestar.
hay un vacío y hay mucha gente más rápida que ocupa un espacio. Y al final eso llega al consumidor, ¿no? Y muy importante, no solo el tema de la alimentación ligada con el territorio. Hablabas de proximidad. Es que la alimentación en España no se puede identificar sin el medio rural. Y eso es algo que se tiene que poner en valor. Todos vosotros, desde vuestra cooperativa pequeña o grande, yo creo que tenéis que ponerlo en valor. Porque es muy importante decir a las grandes ciudades, existimos y hacemos y procuramos y te estamos alimentando. Más allá de los gustos, más allá de determinados alimentos, estamos aquí porque te estamos alimentando. Y eso lo tenéis que hacer vosotros, armaros con comunicadores. Tenéis que tener un plan estratégico de comunicación, es vital. Y luego tener alianzas y tener esos periodistas referentes que os puedan, digamos, promocionar lo que estáis haciendo. Promocionar no significa te estoy dando propaganda, para nada, te estoy resaltando lo que estás haciendo. Y eso, por ejemplo, los cocineros lo hicieron, han sido el primer prescriptor que al medio rural y a los agricultores y a los ganaderos de cierta manera les ha puesto en la sociedad. Pero yo creo que quedan muchos prescriptores, ¿eh? Puedo aventurarme a un agricultor, a un ganadero, a un cooperativista, a un frutero, ¿por qué no un frutero mediático que hable de las frutas y verduras tan sanas que tenemos en España? O un carnicero o un pescadero, ¿no? Es decir, faltan todavía prescriptores mediáticos que den autenticidad, yo creo. Porque la autenticidad existe, lo estáis haciendo vosotros cada día en vuestra actividad económica, en alimentarnos. Bueno, por aportar algo más que, aparte de, bueno, nosotros editamos también unos informes del Comité Científico que tienen mucho valor, que lo compilamos en unas revistas y luego además hacemos campañas institucionales que son, creo que, muy importantes. Recientemente hemos lanzado una sobre anisakis la semana pasada, junto con la distribución, junto con Fedepesca. Tenemos varias sobre etiquetado, manipulación de alimentos. Me refiero que intentamos siempre salir con campañas puntuales cuando creemos que hay, bueno, pues que son buenas para los consumidores y para los distintos sectores. Bueno, simplemente pues que es que al final el problema es que el consumidor se guía más por las emociones, ¿no? Más que por los hechos objetivos realmente, y al final por eso tienen tanto éxito las fake news, porque al final vuelan por las redes y al final el consumidor no se basa más en una opinión que pueda dar un bloguero o un personaje que sigue o que atiende en las redes, en Internet, más que al final esa base científica que sustenta muchas veces los estudios y entonces al final están dañando determinados productos o sectores, ¿no? que hay que poner en valor, y creo que también desde vuestros sectores es lo que es fundamental, poner en valor a través de medios de comunicación para que el consumidor sea mucho más crítico y reciba esa información veraz y suficiente y pueda tomar sus comportamientos y hábitos de consumo consciente de la información que recibe, ¿no? Sobre el sector de la alimentación. Solamente una cosilla, ya que veo que está aquí Aurelio del Pino, que es presidente de ACES, que recientemente han dado unos premios que creo que son muy interesantes porque han dado valor a personas que estaban trabajando bien en las redes, por su trabajo haciendo un buen blog, ¿no? A una persona que es la boticaria García, por ejemplo. Es decir, que también hay que dar valor a aquellas personas que lo hacen bien. Gracias. Gabriel, un segundo. ¿Sí? Que tiene uno. Había pedido la palabra, pero da igual. Un segundo. No, tranquilo. Me llamo Antonio Gomariz, yo trabajo en una consultora de comunicación que se llama Llorente y Cuenca desde hace 15 años. Y en este tiempo he trabajado para muchas empresas del sector agroalimentario y agentes del sector productor, y siempre he visto que las fake news, que existen desde hace mucho tiempo, parten en muchas ocasiones de grupos perfectamente organizados y coordinados, podemos llamarlos activistas o incluso grupos con determinados intereses económicos, pero frente a esa organización que hay en el lado de las fake news, aprecio que en el sector de la alimentación, del sector de la distribución, el sector productor, no existe esa misma coordinación para una respuesta unánime. ¿Consideran que esto es así? Y si es así, ¿cómo creen que se puede mejorar esa coordinación para dar una respuesta frente a grupos organizados con miles de voluntarios? Sí. Un segundo. Gabriel. Posiblemente sea complementario. Es que es complementario porque yo quería ser un poquito provocador, porque el sector sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que comunicar, sabe que hay que comunicar hechos frente a medias verdades. Sabemos que las fake news ya no vienen de
medios de comunicación muchas veces, sino de estos grupos organizados que tienen un objetivo muy diferente. Sabemos que el consumidor es pasivo, que hoy opina una cosa, mañana otra, y sabemos que la Ecosan es muy útil para alertas alimentarias, pero a lo mejor no para este tipo de cuestiones, porque estamos hablando de la inmediatez. Pero es que la Unión Europea ahora, se está hablando, ahora que estamos hablando del marco financiero plurianual, una parte importante de esos fondos va a ir destinados contra la piratería informática, contra la fake news. Es decir, mi respuesta es, bueno, aquí todo el mundo puede decir lo que quiera, pero hasta qué punto el sector puede organizarse y hasta qué punto tiene que haber una respuesta de control de la veracidad de la información en los medios de comunicación digitales o en las formas de distribución de información digital. Porque esto es un debate que está a nivel del sector y a nivel político de todas nuestras sociedades. Y este elemento es muy difícil de contraatacar, porque aunque sepamos que es la verdad, cuando uno te pone la carga de la prueba, pierdes legitimidad. Y actualmente parece que todo lo que está institucionalizado tiene ciertos años, pues resulta que es que no tenemos ningún valor porque estamos a las órdenes de no sé qué multinacionales o señor de negro que nos dice lo que tenemos que hacer. Mi pregunta es eso, o sea, ¿hay una respuesta reglamentaria? ¿Puede haber una respuesta reglamentaria al control de la veracidad en las redes sociales, en este campo en concreto? En principio no existe un código deontológico de la profesión periodística en España. Pero porque no han querido los editores de los grupos de comunicación. Ante esa falta, ante ese vacío fundamental, cada medio tiene su código deontológico, es muy difícil controlarlo, ¿no? Yo creo que sí va a haber un control de las fake news, pero un control a través de los big data. O sea, habrá un procedimiento, una serie de curvas que te dirán con un procedimiento informático que dirá que esto es una fake news, ¿no? Llegará, porque estamos llegando al control de la información, pese a que control no solo periodística, sino información de datos económicos, etc., etc. Llegará. Hasta que llegue, yo creo que deberemos, que has dicho, el consumidor es perezoso, ¿no? Muchas veces yo en mi programa del Mundo de la Carne en Radio 5, hablando con nutricionistas, me decían, es que hay gente, por ejemplo, los veganos o los vegetarianos, que son nutricionistas suyos porque es que tienen un control diario de lo que tienen que comer. ¿Os imagináis eso en un consumidor que coma variado y equilibrado todos los días, que esté controlando cómo hacen ellos? Yo no lo veo. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Apoyándose, vuelvo a decir, en comunicación especializada y con el respaldo científico, ¿no?, de mucha gente. Y eso lo tienen que hacer los comunicadores, los medios, algunos lo hacen mejor que otros, pero luego vemos medios que por la audiencia hacen todo, ¿no? Yo he recibido durante el último año llamadas de un grupo de comunicación, y no hace falta decir una televisión, porque saltó mi nombre por allí y me querían consultar cosas del sector. Y os diré una muy curiosa, es, oye, ¿en el sector del vino hay fraude? ¿A qué te refieres? Y ya venía predispuesto. Es que el vino o el zumo de uva, decía vino, que se exporta a Francia y se etiqueta como francés, eso es un fraude, ¿verdad? Y él insistía que no, si se certifica como DO, etc., etc., no. No, es que eso es un fraude. Ahí veis un poco la magnitud. Van predispuestos hacia una determinada información. Entonces, entre nosotros, ¿cómo se debe hacer? Pues apoyándose en el periodismo especializado. En España llevamos todavía años de mucho retraso. Yo, como os he dicho, yo trabajé en Alemania, en la televisión alemana, en la radio alemana, y allí llevan años que un periodista especializado puede estar traspasando la realidad española, trabajando para la televisión española, si es periodista agroalimentario. En televisión española, una Antena 3, no pasa nada. Y de hecho está surgiendo en los debates televisivos. Vemos figuras y comunicadores que hoy están en Antena 3, mañana están en Telecinco. Eso tiene que llegar en la comunicación, en el periodismo especializado. Hay otros sectores de España que sí están muy especializados. Aquí falta. Y yo creo que esa es una de las cosas. Siempre, como digo, el periodismo especializado siempre con el respaldo del sector, porque yo creo que de lo que tienes que informar algo veraz y contrastado, ¿no? Con el respaldo científico, pero con el sector. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Será un proceso lento y no sé si nos va a pillar el toro, no lo sé. Pero sí yo creo que va a haber un control, yo creo, a nivel digital, a nivel de Big Data, de las fake news. Habrá procedimientos y además que se pondrán en manos de las empresas para contrarrestar cuando es una fake news. Que eso se traslade al consumidor. El consumidor es muy veleta, ¿no? Salvo los, como digo yo, súper convencidos, ¿no?, los que se dice talibanes, de un lado o de otro.
en el tema normativo. Solamente que no, hay una estrategia nacional de seguridad que se aprobó a finales de 2017 a nivel de gobierno en relación con la guerra híbrida, bueno, en base a los ciberataques y operaciones de manipulación de información y elementos de presión económica, y recientemente, el 11 de marzo, en el Consejo de Ministros, se nombró una embajadora para combatir las noticias falsas. Es decir, que el Gobierno está preocupado por el tema. Y luego lo que decías en cuanto, Gabriel, de lo de las alertas alimentarias, yo creo que la agencia a veces no solamente salen temas de alerta, sino que son, lo que yo te comentaba antes, no son alertas, ¿no? El tema de la carne o el tema de... yo creo que a veces pues contrastamos inmediatamente o tenemos ahí la información científica que puede contrarrestar, ¿no? Nada más. Sí, quería comentar un poco sobre todo eso. En el tema de las organizaciones de consumidores, lo que hacemos en el caso de las alertas alimentarias, sobre todo, no hay un protocolo específico, pero sí que es verdad que todos los comunicados que saca la agencia, que está desmintiendo o informando al consumidor sobre las posibles alertas que haya sobre la alimentación, inmediatamente lo transmitimos a los consumidores. Pero no hay un protocolo específico. Nosotros nos organizamos, nos reunimos, pero claro, las noticias son inmediatas y lo que salta a los medios es rápido y la noticia vuela. Entonces, el daño luego está hecho. El problema es volver al consumidor a cambiar la concienciación, cambiar la información que recibe, y entonces eso es una labor posterior que hay que hacer, claro. Y cuando son alertas alimentarias es importante porque es muy inmediato y puedes comunicarlo, pero claro, a veces el daño ya está hecho. ¿Cómo se vuelve a la situación contraria? Pues ahí la capacidad de informar al consumidor a través de otros medios yo creo que es fundamental, y hay un vacío, ¿no? Capacitar al consumidor para que esa información que recibe realmente sea la adecuada para que sus hábitos no vayan a cambiar en función de esas alertas o falsas noticias que están saliendo ahí. Y sobre todo eso. Quería apuntar una cosa que se me ha olvidado antes, rectificar, no solo en el sector de la alimentación. ¿Cuántos, si os recordáis, cuántas veces han dado noticias en portadas y no se han rectificado? Ahí quedó, ¿no? Es muy complicado el tema de la rectificación. Yo creo que esto es un problema de todos. Yo sé que además nuestro sector va con esa visión en cadena, que es muy importante, y yo creo que entre todos hay que fortalecer el sector desde el punto de vista mediático. Yo creo que es una asignatura pendiente que es complicado, pero yo creo que es la línea donde se debe ir. Tenéis que tener una línea de comunicación con todos los agentes de la cadena muy importante para poder frenar, pues eso, intoxicaciones informativas que siempre las ha habido, o yo las que veo todavía, porque yo creo que se llegarán a controlar en cierta manera las fake news, las informaciones interesadas que siempre han existido, ¿no? Dentro de nada se van a publicar el informe de la FIAP de Thomson Reuters. Yo, gracias a CD Carne, me dieron la oportunidad de tener un capítulo para hablar de la carne y los medios de comunicación, y yo ahí plasmé que en el fondo esos ataques a la carne corresponden muchas veces a una lucha por la proteína que utilizan los medios para llevárselo a su terreno, la proteína vegetal, y luego entrará la proteína del pescado. Yo creo que al final tenemos que tener bien claro quién nos informa, si hay fuentes contrastadas. Cuando veáis una información y no veáis más de 2 o 3 fuentes, o cuando no veis fuentes, es opinión. Entonces eso hay que ponerlo. Muchas veces el consumidor tampoco está formado para leer una información, ¿no? Y muchas veces me lo han dicho, no lo has visto, te vas al titular. Es muy complicado. Yo creo que desde una visión conjunta del sector, yo creo que tenéis que luchar contra informaciones falsas y yo creo que interesadas, que eso para mí son las más peligrosas. Muy bien, pues muchas gracias. Me están avisando que se nos acota el tiempo, pues me gustaría agradecer desde Cooperativas Agroalimentarias de España vuestra visión sobre el tema, vuestra aportación y, por supuesto, contar con el sector para todo lo que podamos contribuir, porque tenemos que luchar contra este tipo de noticias y, sobre todo, porque, un poco resumiendo lo que hemos comentado a lo largo de la mañana en la mesa, pues promover una comunicación objetiva que esté fundamentada científicamente y, sobre todo, que sea veraz, ¿no? Bueno, también creo que ha quedado manifiesto en la mesa que ahora es nuestro turno, ¿no? Nos toca a las cooperativas agroalimentarias dar un paso más. Creo que tenemos que poner en valor nuestro trabajo, lo que trabajamos, nuestro sector, nuestros productos, cómo trabajamos en el entorno social, y yo creo que para eso somos el instrumento más eficaz para controlar tanto la trazabilidad, la calidad y la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que eso lo tenemos todo claro y creo que tenemos una asignatura pendiente, que es hacer llegar todo esto hacia la sociedad. Pues sin más, muchas gracias a todos. Espero que haya sido interesante la mesa. Vamos a dar paso ahora al siguiente
punto de la mañana en cuanto a la asamblea, que es la entrega de premios, y muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Gracias.